bendición. Sigan hacia adelante, que sigan creciendo más y más. Lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hijos pueden pasar a la clase bíblica. Que el Señor los bendiga, que les hablen esta mañana. Amén. Mientras nuestros niños van a la clase bíblica, quiero pedirle entonces a los adultos que nos vayamos ubicando para recibir la palabra del Señor en este día. Amén. Hoy es el 13º y último sermón de la serie La voz que prepara el camino. Llevamos 13 semanas hablando de Juan el Bautista, entre Mateo y Lucas, los dos evangelios. Amén. Hoy vamos a terminar la serie. El título del sermón en esta mañana es Cumpliendo con toda justicia. Cumpliendo con toda justicia. Así que quiero invitarte, iglesia, aquí donde estás, abramos nuestras Biblias una vez más en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 3, los versículos del 13 al 17. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Evangelio Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento está después de Malaquías y antes de Marcos. Y según lo vamos encontrando, nos ponemos de pie una vez más, en reverencia a la palabra del Señor y al Señor de la palabra. Mateo 3, del 13 al 17. En mi Biblia, el título de la pericopa es El bautismo de Jesús. Vamos a leer todos juntos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todos juntos, dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a poner nuestras manos sobre la Escritura y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de ella. Soberano Dios que estás en los cielos, te alabamos, glorificamos, bendecimos tu bendito y glorioso nombre. En esta hora, Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú que revelaste esta palabra e inspiraste, Señor, al autor sagrado para escribirla de manera inerrante e infalible, para que llegara a nosotros hoy, Señor, y has preservado esta escritura por más de 2000 años, Señor, para que, Señor, hoy la podamos tener en nuestras manos y conocer el consejo tuyo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, el autor de la escritura, el inspirador de los escritores sagrados, sea en esta mañana con nosotros. Espíritu Santo, sé con nosotros en este día. Una vez escuché decir a un predicador, no sé si era Charles Spurgeon, que decía que la Biblia es el único libro que cuando es leído el autor se encuentra presente en él. Señor, te pedimos que tú nos hables a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Podemos sentarnos, iglesia. Bendito sea el Señor. El tema de esta mañana es cumpliendo con toda justicia. La semana pasada saben que di 2 enseñanzas acerca de los sacramentos o las ordenanzas de la iglesia. Y hoy simplemente voy a repasar por encimita lo que estuvimos hablando la semana pasada. No era parte de la serie, pero fue como un intermedio en la serie. Amén. Y decíamos la semana pasada que las ordenanzas o sacramentos son signos sensibles que nos transmiten verdades espirituales intangibles. Vuelvo y repito, te lo voy a hacer ahí. Las ordenanzas, también llamadas sacramentos, que dice, son signos sensibles. ¿Qué significa que son signos sensibles? La palabra sensible habla de ¿qué? De sentidos, ¿verdad? Son signos sensibles que nos transmiten ¿qué cosa? Verdades espirituales que son intangibles.
Un signo sensible es algo que yo puedo tocar, algo que yo puedo oler, algo que yo puedo mirar, algo que puedo escuchar, algo que puedo saborear. Y a través de esos signos sensibles, el Señor nos transmite verdades espirituales que no son tangibles, que no podemos tocar. ¿Ok? Decíamos que Dios es un buen maestro, ¿verdad? Que Dios nos ve a nosotros como si fuéramos niños, ¿verdad? Que sabe que somos torpes y somos lentos para entender. Según lo decía la confesión belga de 1560 y algo, hermano, ya no me acuerdo del año, pero decía, ¿verdad?, que somos torpes y Dios, sabiendo que somos lentos para entender verdades espirituales, nos deja medios que podemos tocar para poder percibir las verdades espirituales. Decíamos que estos signos sensibles nos comunican las realidades espirituales. Los signos utilizados en la celebración de las ordenanzas están de alguna manera íntimamente conectados a las verdades espirituales que representan. ¿Cuáles son estos signos sensibles que hay en los sacramentos o ordenanzas? ¿Cuál es el signo sensible del bautismo? ¿Cuál es el signo sensible del bautismo? El agua es el signo sensible del bautismo. ¿Cuál es el signo sensible de la cena del Señor? El pan y el vino. ¿Okay? El pan y el vino. Que dicho sea de paso, no es jugo de uva Welsh, no debería. Lo que pasa es que sabemos que como hay personas que salen del alcoholismo, pues por amor a esos hermanos, pues lo cambiamos por jugo de uva Welsh, pero se supone que fuera vino. Así que estamos violando un poquito el orden, pero Dios sabe que lo hacemos por eso, por amor a los hermanos que han salido de eso. ¿Ok? Que dicho sea de paso, el mal no está en el alcohol, el mal está en el mal uso del alcohol. Ahí que está el pecado. En el abuso del alcohol. ¿Ok? Ahí es que está realmente el problema. Pero seguimos acá. No venimos a hablar hoy de esperanza, ni del alcohol, ni nada por el estilo. Decíamos que los signos utilizados en la celebración de las ordenanzas están de alguna manera íntimamente conectados a las verdades espirituales que representan. Los reformadores le llamaron a esta conexión que había entre los signos sensibles y la verdad espiritual a la que representan. Los reformadores le llamaron unión sacramental. Unión sacramental. Ahora, ¿qué es esto de unión sacramental? ¿Qué querían decir ellos con esto? Querían decir, hermanos, que el Espíritu Santo conecta lo que vemos. Cuando vemos el pan, cuando vemos el vino, cuando vemos el agua, el Espíritu Santo de algún modo conecta lo que estamos viendo. ¿Con qué? Con aquello que creemos. De modo que lo que el sacramento muestra por fuera, Cristo lo aplica verdaderamente a nuestro corazón por dentro. No creemos que los elementos usados en la Santa Cena o en el bautismo tengan poder en sí mismos. No tienen poder en sí mismos. El agua va a seguir siendo agua, así como el pan va a seguir siendo pan y el vino va a seguir siendo vino. El agua no confiere en sí mismo perdón de pecados, el agua no limpia los pecados en sí mismo. Así como el pan y el vino no se convierten literalmente en el cuerpo, el alma y la sangre y la divinidad de Cristo, siguen siendo lo que son, pero de alguna manera durante la celebración de las ordenanzas o los sacramentos pasa algo espiritual, una conexión espiritual que hace el Espíritu Santo entre el signo y lo que representa. Una cosita que decíamos la semana pasada que era importante es que durante la celebración de las ordenanzas o de los sacramentos, no es Dios que baja a los elementos y le otorga a ellos una capacidad especial. No es que Dios se mete dentro del pan, no es que Dios se mete dentro del vino, no es que Dios se mete en el agua. Lo que pasa cuando participamos de la cena del Señor o del bautismo con el corazón correcto, con la actitud correcta, ¿usted sabe lo que pasa realmente? El Espíritu Santo lo toma a usted y lo lleva hasta el cielo. Eso es lo que pasa. No es que Dios baja los elementos siguen siendo esos elementos, pero si usted participa con verdadera fe en el Señor Jesucristo, con arrepentimiento genuino de corazón, el Espíritu Santo lo va a trasladar a la presencia misma de Dios. Lo va a meter a usted en el lugar santísimo, para que usted participe del verdadero festín espiritual, para que usted participe del verdadero cuerpo, para que participe de la verdadera sangre, para que participe de la verdadera limpieza espiritual.
Amén. ¿Estás aquí conmigo? Amén. Hermanos, hoy va a ser el último sermón de nuestra serie, La Voz que Prepara el Camino. Pero antes de entrar en la escritura, quisiera ver algunas diferencias que hay entre el bautismo de Juan versus el bautismo cristiano. Danielito, si puedes cambiar la diapositiva, hijo de la... Vamos a ver hoy las diferencias y similitudes que hay entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano. No son el mismo bautismo, ¿ok? No son lo mismo, tienen una correlación, están correlacionados, pero no significan lo mismo, ¿ok? Y eso lo vamos a ver hoy. Próxima diapositiva, hijo. En el Evangelio según San Marcos, si haremos nuestra Biblia, ahorita se lo puse ahí. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 4, la Biblia nos dice lo siguiente, léalo conmigo, dice: bautizaba Juan, ¿dónde? En el desierto, y predicaba. ¿Qué predicaba Juan? El bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que Juan bautizaba en el desierto y que predicaba el bautismo. Ese era su mensaje. Él predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y habíamos aprendido a lo largo de esta serie que el acto de sumergirse en el agua no es lo que produce en sí mismo el perdón. Este acto debía ir acompañado de ¿qué? Decía Juan, de verdadero arrepentimiento. ¿Qué le decía Juan a la gente que iba al bautismo? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos y digan, no, porque tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y les dijo, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé fruto será cortado, echado en el fuego. ¿Okay? Entonces el bautismo en sí mismo no es lo que limpiaba, sino la actitud con la que yo me acercaba al bautismo. Si yo me acercaba al bautismo en verdadero arrepentimiento, entonces se me otorgaba el perdón de los pecados. Tenía que haber frutos dignos de arrepentimiento. Y predicamos 4 semanas corridas acerca de diferentes grupos y cómo Juan el Bautista les dijo que podían producir frutos dignos de arrepentimiento en su vida cotidiana. No vamos a hablar de eso hoy. Hermanos, sin arrepentimiento genuino, escucha esto, sin arrepentimiento genuino, aunque la persona se sumerja en el agua, el acto es un acto vacío. Sin arrepentimiento, el acto del bautismo es un acto vacío. ¿Okay? Ahora bien, si el acto viene acompañado de verdadero arrepentimiento, sí se produce el perdón de los pecados. El bautismo que realizaba Juan, hermanos, escucha esto, el bautismo que realizaba Juan representaba externamente, ¿qué cosa? La limpieza interna necesaria junto a una verdadera transformación de vida. Por eso es que Juan insistía tanto en que quienes se bautizaban debían mostrar frutos reales de arrepentimiento. Hermanos, esto es bien importante. El bautismo de Juan no era un signo sacramental como es el bautismo cristiano. ¿Ok? El bautismo de Juan no era un signo sacramental. El bautismo cristiano sí es un signo sacramental. El bautismo que instituyó el Señor Jesús es un signo sacramental. El de Juan no era un signo sacramental. El bautismo de Juan era un signo preparatorio. Hay una diferencia, ¿lo está viendo? El bautismo cristiano es un signo sacramental. El bautismo de Juan era un signo preparatorio que representaba, ¿qué cosa? La disposición del corazón de aquellas personas. Allí la gente diario dice, los que participaban del bautismo de Juan le decían a Dios y a las personas, ¿qué cosa? Que abrían su corazón para recibir al Mesías que estaba por venir. ¿Ok? Ahí está la diferencia. El bautismo cristiano es un signo sacramental, esto es un signo preparatorio. Cuando la gente iba al bautismo de Juan, lo que estaban diciéndole al Señor, le estaban diciendo a la gente que iba al bautismo es: nosotros sabemos que el Mesías viene, nosotros sabemos que ya el reino está aquí, estamos preparando nuestro corazón, estamos abriendo nuestro corazón para cuando el Mesías aparezca. Nosotros lo estamos esperando.
Ahora, los que participan del bautismo cristiano le dicen a Dios y a los hombres, ¿qué cosa? Esta es la diferencia. El bautismo de Juan era preparación para la venida de Cristo, mientras que el bautismo cristiano, a través de él le decimos a Dios y a los hombres, ¿qué cosa? Que hemos muerto con Cristo al pecado y que hemos resucitado a una nueva vida con él. Amén. Está aquí conmigo, iglesia. Eso es lo que representa el bautismo. Entonces el bautismo de Juan era más bien un signo preparatorio que representaba la disposición del corazón de aquellas personas hacia la venida del Mesías. Las personas que de manera concienzuda, con conciencia, participaban del bautismo de Juan, a través de este acto le decían a Dios y a las personas que atestiguaban el bautismo que estaban abriendo su corazón para recibir al Mesías que estaba próximo a ser manifestado. Ahora, vamos a ver la simbología que hay la simbología que había en el bautismo de Juan. Lo primero que vemos aquí, es que el agua que representaba, hermano, el agua del bautismo de Juan que representaba limpieza y purificación. ¿Qué más representaba? Representaba renuncia a la vieja vida de pecado. O sea, representaba renovación espiritual. Ahora, el acto público, ya estamos hablando primero del agua. El agua simboliza limpieza, simboliza purificación, simboliza renovación espiritual. Ahora, pero el acto público, el hecho de yo ir hasta el bautismo, pararme frente a Juan y dejar que Juan me sumergiera en el agua, también tenía un simbolismo. El acto público del bautismo, ¿qué dice aquí? Manifestaba, ¿qué cosa? Externamente la decisión personal de esa persona por abandonar su pecado. ¿Ok? El hecho de que alguien, al escuchar el mensaje de Juan, fuera tocado y decidiera bajar hasta el agua y decidiera que Juan lo sumergiera en las aguas, lo que estaba diciendo estaba expresando de manera física una decisión personal, la decisión de abandonar el pecado. Entonces, léalo conmigo, que dice el último Juan, dice: el bautismo de Juan era entonces un signo visible de una realidad espiritual invisible a los ojos humanos. ¿Cuál es esa realidad espiritual? Arrepentimiento y conversión del corazón. ¿Estás aquí conmigo? Ahora, habiendo repasado esto, vamos a entrar ahora de lleno en el pasaje. En Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Vamos a ver un momentito el versículo 13, el primer versículo que nos compete en esta hora. ¿Están entendiéndome o ya se me enredaron? Pueden, sinceramente, si se han enredado, díganme que yo no como gente. Anoche me comí media vaca en casa de Betty, todavía tengo media vaca en la nevera, pero no como gente. no como gente, ¿ok? Vamos a leer, ¿qué dice el Evangelio según Mateo capítulo 3, versículo 10? Dice lo siguiente, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Vamos a parar allí, léalo conmigo de nuevo. Entonces, para contexto, ya aquí Juan le había predicado a los fariseos, ¿se acuerdan? Aquellos que se creían que tenían el sartén por el mango, porque ellos eran los que conocían la ley y todo, ya Juan se lo había dicho, pero de momento en esa multitud de gente, yo quiero que usted se imagine esto: Jesús era un ser humano normal. Quítese la idea de su mente de que Jesús venía con un halo de luz por la cabeza. No. Quítese la idea de que Jesús era un hombre blanquito, de pelo largo, rubio, estilo europeo. Hermano, no. Jesús posiblemente era un hombre bajito, de piel oscura, de cabello oscuro, de barba abundante, como un árabe normal, ¿ok? Como la gente de allá del Medio Oriente. O sea, quítese la idea de que Jesús era como se lo pintan en los cuadros, no era así. Hay un fenotipo y el fenotipo de los judíos de esa época era ese, ¿ok? O sea, que Jesús no tenía, de hecho el libro de Isaías nos dice que no hay miren qué belleza. El profeta Isaías dice que no hay parecer en él
ni hermosura, que lo veríamos, mas sin atractivo para que le deseáramos. Mire la grandeza de Dios. Dios oculta su gloria en el cuerpo de un hombre que no tenía ningún atractivo. Sáquese de su mente Hollywood, sáquese de shows de la cabeza. Sé que tienen a Jonathan Rule en la cabeza. No se parece a Jonathan Rule. Ahora yo quiero que ustedes se metan. Sí, mátesela desde ahora. Mátese la alusión desde ahora. Quiero que se imaginen algo. Jesús se metió a aquella fila de gente que iba para oír. Por lo tanto, Jesús pasó como cualquier hijo de vecino. Jesús estaba en esa fila como cualquier hijo de vecino. ¿Me está entendiendo? Dice allí, entonces Jesús vino de Galilea a Juan a Jordán. Entonces, ¿por qué Jesús? Vamos a darle de nuevo la diapositiva, Daniel. ¿Por qué Jesús vino desde Galilea hasta Juan al Jordán? Durante el devocional leímos el pasaje de Lucas 2, ¿se acuerdan? El pasaje del niño Jesús en el templo. La Biblia no nos dice mucho de la niñez de Jesús. Lo único que sabemos de la niñez de Jesús es su concepción, su nacimiento, la adoración de los pastores, la adoración de los magos como 2 años después. ¿Sabe que huyó a Egipto con sus padres porque Herodes lo estaba buscando para matarlo? ¿Se acuerda? ¿Sabe que cuando Herodes se muere, sus padres regresan otra vez al territorio de Israel, pero se mudan hasta Nazaret? Allí se mudaron ellos, porque ellos eran de Nazaret. María y José eran de Nazaret. Después de allí usted no vuelve a saber nada más de Jesús hasta que Jesús cumple 12 años. Y por primera vez sus padres lo llevan al templo para celebrar la Pascua. ¿Ok? Pero estando en el templo, Jesús se quedó en el templo y sus padres no sabían dónde estaba. Pensaban que estaba en la multitud de la caravana. Acuérdense que esa gente viajaba en bonche, iba en caravana. Y dice, imagínense tanta gente iba en esa caravana, que los padres, buscando a Jesús, regresaban por el camino, un día de camino buscando al muchacho y no lo encontraban. ¿Ok? ¿Por qué pasó esto? Hermano, quítese la idea de que María no tuvo más hijos. María tuvo más hijos. ¿Ok? Si Jesús era el hijo mayor, posiblemente María estaba entretenida cuidando a los chiquitos. ¿Cuántas tienen hijos chiquitos aquí? Porque la gente, ay, María era una mala madre. No, no era mala madre. Obviamente el muchachito estaba más grande, los otros eran chiquitos. Se entretuvo con los otros. Cuando ¿dónde está Jesús? Para con la gente de camino. Bueno, un día de camino no lo encontraron. Cuando llegaron al templo, no encontraron el templo. ¿Ok? Y ya leímos la historia. Pero me gustó algo que dice Lucas al final del capítulo 2. Vamos a leerlo un momento. Acompáñenme allí. Al final del capítulo 2. Después de que Jesús le dice a sus padres, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Me es necesario estar. Los padres no entendieron. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Pero mire esto, este capítulo, este versículo lindo dice, acuérdense de esto. Jesús es Dios encarnado. Jesús es la gloria misma de Dios. Jesús es el creador. Él es el verbo. Pero cuando tomó cuerpo humano y se hizo como uno de nosotros, se sometió a todos los procesos que usted y yo nos sometemos, pero sin pecado. Mire lo que dice el versículo 51 de Lucas 2, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Qué hizo Jesús? Descendió del templo y regresó con sus padres a Nazaret. Pero mira lo que dice, y estaba sujeto
a ellos. ¡Qué belleza! Estaba sujeto a ellos, dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero mira lo que dice 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y de allí no volvemos a saber nada más de Jesús desde los 12 años. O sea, por 18 años Jesús vivió en el anonimato, en un pueblo que era despreciado por la demás gente. Allí Dios escogió a su hijo por 18 años. Y por 18 años vivió sujeto a su padre y a su madre. Pero dice allí que mientras hacía eso, en ese proceso, acuérdese de algo, Jesús es Dios soberano. Él creó el universo con su palabra y ahora viene a someterse a dos pecadores. Y dice que les estuvo sujeto por todos esos años. Pero mientras eso pasaba, que dice, crecía en estatura, crecía en sabiduría y crecía en ¿qué más? En gracia para con Dios y los hombres. Entonces Jesús, hermanos, había vivido en el anonimato por 18 años. La última vez que supimos de Jesús en los relatos de los evangelios fue a la edad de 12 años, luego de su visita al templo. Luego de eso, la Biblia guarda un silencio sepulcral acerca de la vida de Jesús. Y yo no sé si usted ha ido por ahí cuentos que dicen que Jesús se escapó de su casa y se fue a la India, y que en la India aprendió las artes mágicas de cómo sanar gente, de cómo hacer agua en vino. Hermano, todo eso es mentira. La Biblia es clara. ¿Qué pasó con Jesús? De los 12 hasta los 30, volvió a Nazaret, se sujetó a sus padres y vivió con ellos. ¿Ok? Entonces, por 18 años, Jesús había permanecido en el anonimato, viviendo junto a sus padres. Posiblemente José muere en ese tiempo, viviendo junto a sus hermanos en Nazaret, una pequeña aldea al norte de Judea, en una región llamada Galilea de los Gentiles. Aquí está en el mapa. Aquí vivía Jesús. En la parte amarilla que dice Nazaret, en ese puntito, en ese pueblito olvidado de Dios, vivía Jesús. ¿Ok? Y ahora de momento la narrativa bíblica nos dice que Jesús, en el versículo 13 de Mateo 3, que dice, entonces Jesús descendió desde Nazaret hasta Juan al Jordán. Desde allí hasta por aquí. ¿Lo está viendo en el mapa? ¿Ok? Ahora nuevamente, después de 18 años de silencio, Jesús aparece en la escena. Mateo 3 nos dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Hermanos, el desierto donde Juan el Bautista desarrolló su ministerio quedaba al sur, en el territorio de Judea. Jesús vivía en el norte, en Galilea de los Gentiles, y Juan el Bautista estaba desarrollando su ministerio ahí cerquita de Jericó. ¿Usted sabe cuántas millas hay entre Nazaret y ese sitio? Hay unas 62 millas, unos 100 kilómetros de distancia. Entonces Jesús viajó más de 100 kilómetros o 62 millas, probablemente a pie, desde Nazaret hasta la región del Jordán, donde Juan bautizaba. Hermano, ¿de qué nos habla esto? Si dice la Biblia, Mateo 3:13 dice, entonces Jesús, que dice, vamos de nuevo a buscando, Biblia. Ya me estoy emocionando. Ya se me están calentando los motores. Dice 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Jesús caminó posiblemente 100 kilómetros, 62 millas, específicamente para una cosa, para encontrarse con Juan en el Jordán. Entonces, ¿de qué nos habla esto, hermano? Esto nos habla de intencionalidad. Jesús nunca hizo nada sin intención. Todo lo que Jesús hizo fue intencional.
intencionalmente. ¿Ok? Jesús descendió, Jesús tomó la decisión intencional y consciente de presentarse ante Juan el Bautista, dice el versículo 13 de Mateo 3, para ser bautizado por él. ¿Lo está viendo? Fue una decisión consciente, fue una decisión intencional. Salió de Nazaret específicamente para encontrarse con Juan en el lugar. Esto nos lleva a hacernos 3 preguntas de reflexión, Daniel. Aunque aparecen 2, hermanos, son 3. Son 3. Intencionalmente escribidos, pero son 3. La primera pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿necesitaba Jesús ser bautizado? Bueno, está bueno, me gusta que tienen ideas encontradas. El bautismo de Juan, que representaba, era el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Entonces, si usamos esa referencia, ¿necesitaba Jesús ser bautizado? No. No tenía necesidad ninguna de bautizarse porque él era santo y perfecto. La segunda pregunta que nos hacemos en esta mañana es: ¿necesitaba Jesús humillarse y ser bautizado por quién? Por una criatura, siendo él el creador del universo. No tenía ninguna necesidad de eso. Entonces esto nos lleva a la tercera pregunta, que no está ahí. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo si él no era pecador, si en él no había mancha de pecado, si él era el creador de todas las cosas? No necesitaba el bautismo, no necesitaba arrepentirse de nada. Eso lo vamos a ir respondiendo a medida que vayamos desarrollando nuestra exposición en esta mañana. Vamos a ver qué sucedió. Acuérdense de esto: Jesús está en la fila de los pecadores. Hágase ese picture mental. Jesús está en la fila de los pecadores, en la cola como cualquier hijo de vecino. Y de pronto llega Juan el Bautista. ¿Y qué dice el versículo 14? Dice, más, ¿qué pasó? Jesús, ¿y qué termina el versículo 13? Jesús vino de Galilea, Juan el Jordán, para ser bautizado por él. Pero cuando Juan lo vio, mira lo que dice el versículo 14. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. Yo soy que necesita ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Esto era algo que Juan no se esperaba, mi hermano. Juan mismo había hablado de Jesús en Marcos 1:7 diciendo: el que viene tras mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan, hablando de Jesús antes de verlo en su bautismo, dijo: el que viene también es más poderoso que yo. Yo no soy digno ni siquiera de desamarrarle la chancleta. Eso, yo no soy digno de eso. Pero al verlo, Juan lo reconoció. Juan, cuando lo vio, lo reconoció. Y él no podía entender cómo aquel a quien él vino a prepararle el camino, ahora venía hasta él para que le bautizara. A él no le cabía eso en la cabeza, porque él sabía que su bautismo era para arrepentimiento, era para preparar el corazón de las personas precisamente para la venida de él. Juan reconoció su indignidad, mi hermano. Yo me pongo en el lugar de Juan. Yo me imagino si Jesús hubiera llegado acá conociendo toda la porquería que yo tengo dentro, todavía a estas alturas, si el Señor llega a parecérseme a mí, yo hubiera sido bueno, yo hubiera caído muerto ahí frío. Señor, ¿cómo es posible que yo soy el que necesita que me bautice, que me transforme, pero vienes a mí para que yo te bautice? Eso no le cabía en la cabeza. Por eso la Biblia dice que Juan se le oponía, no quería bautizarlo.
se sentía indigno de hacerlo. Y humildemente le dijo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Próxima diapositiva. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús en el versículo 15? Léalo conmigo. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, no me detenga, déjame hacer lo que vine a hacer. Acuérdense, bajó intencionalmente desde Galilea para encontrarse con Juan. Caminó posiblemente 100 kilómetros o 62 millas desde Nazaret hasta allí para encontrarse con Juan. ¿Okay? Fue intencional todo lo que Jesús hizo. Ahora, la respuesta de Jesús es sorprendente. No me detengas de hacer esto. Es necesario que lo haga porque es parte del plan del Padre. Tengo que hacerlo. Necesitamos entender algo. Cuando Jesús se presenta ante Juan para ser bautizado, no lo hace por necesidad personal de arrepentimiento o de perdón de pecados, pues Él no tiene pecado. Entonces, si Él no tiene necesidad de arrepentirse o del perdón de sus pecados, ¿por qué lo hace? Próxima diapositiva. Jesús nos da la respuesta en el mismo versículo 15. ¿Por qué si Jesús no tiene necesidad de arrepentirse? Le dice a Juan Bautista. Lo dice el mismo versículo 15, dice: porque es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Están hasta aquí conmigo? Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia? ¿Sabe lo que quiso decirle Jesús a Juan? Porque era la voluntad del Padre. Escucha esto. Era la voluntad del Padre. ¿Por qué Jesús tenía que bautizarse? Porque era la voluntad del Padre que Cristo se identificara con sus hermanos en todo. No lo captaron. Voy a repetir esto. Hermano, esto debe estar haciéndolo usted. A mí me estaría haciendo esto. ¿Por qué era necesario que Jesús se bautizara? Porque la voluntad del Padre era que Jesús fuera semejante a sus hermanos. Escucha la palabra que estoy usando. A sus hermanos en todo. Sus hermanos. Yo creo que de todos los títulos de Jesús, el más que me quebranta es el título de hermano, de mi hermano mayor. Él no solamente mi Señor, no solamente mi Salvador, no solamente mi Rey, también mi hermano. A través de este acto, hermano, del bautismo, el Señor Jesús se humilla a sí mismo. Escucha. Cuando Jesús decide bautizarse, ¿sabes lo que Jesús está haciendo? Se está humillando a Él mismo, demostrando su condición de siervo, porque cuando Él vino como siervo. Dice Filipenses 2, del 5 al 7, no lo voy a buscar porque ustedes se lo saben ya. El apóstol Pablo nos dice allí: haya pues en vosotros el mismo sentido, la misma actitud que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. ¿Lo está viendo conmigo? Entonces, el hecho de que Jesús tomara la decisión de bautizarse sin tener que hacerlo era parte de esa humillación de la que habla Filipenses capítulo 2. El Creador
se hace criatura. Y no solamente se hace criatura, el Creador se hace obediente hasta la muerte. Acuérdense que leímos Lucas 2, que dice la Biblia de Jesús, que estuvo sujeto a sus padres. No sé si lo está viendo el cuadro conmigo, pero cuando Jesús se hizo hombre, decidió hacerlo completamente. ¿Ok? Hacerlo completamente. No dejó de ser Dios, escuchen. Nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Pero sí, lo que hizo fue que restringió su poder divino. Dijo, no lo voy a usar como me da la gana. Me voy a someter y voy a pasar por los mismos procesos que pasan los seres humanos como cualquier ser humano. ¿Se acuerdan de la tentación de Jesús? Cuando tuvo hambre, ¿qué le dijo Satanás? Mira esas piedras que están allí, conviértelas en pan. Si eres el Hijo de Dios, tú tienes el poder para hacerlo, conviértelas en pan. ¿Cómo encendía una fogata a la gente del siglo I? Tenían fósforo, tenían queroseno, no tenían eso, ¿con qué la prendían? Con piedrita. ¿Podía Jesús encender una fogata con su sola palabra? Pero prefería encenderla con sus dos piedritas. ¿Me está entendiendo? Por eso la tentación de Jesús en el desierto, lo que Satanás quería lograr era que Jesús usara sus poderes divinos para él mismo. Y él no vino a eso. Convierte las piedras en pan, satisface tu necesidad. Tú eres el Hijo de Dios. Usa tu poder de manera ilegal. Úsalo de manera ilícita. ¿Están aquí conmigo? ¿Están entendiendo? Amén. Entonces, volvemos acá. El hecho de que Jesús decidiera bautizar es parte de su humillación. El Creador soberano, bautizado por una criatura. Isaías profetizó que Cristo sería el siervo sufriente del Señor, que llevaría sobre sí mismo nuestras enfermedades y sufriría nuestros dolores. Al someterse humildemente al acto del bautismo, escucha esto, Jesús asume sobre sí mismo la condición del pecador, es decir, se identifica con aquellos a los que vino a rescatar. Escucha esto. El hecho de que Jesús se metiera en esa fila, hiciera la fila como cualquier hijo de vecino y se bautizara, lo que estaba era diciendo, yo me identifico con usted. Yo soy su hermano. Yo estoy asumiendo la misma humanidad que usted tiene. Y algún día yo voy a llevar sobre mí mismo sus pecados. Es parte de la profecía de Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Estás aquí conmigo, hermano. En este acto simbólico Jesús entra en la fila de los pecadores, aceptando llevar sus cargas. El profeta Isaías lo expresó de la siguiente forma: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Acompáñenme un segundo a Hebreos capítulo 2, versículos de 10 a 17, el pasaje que leí esta mañana en la meditación. Hebreos 2, del 10 al 17. Dice la palabra del Señor en Hebreos 2, del 10 al 17. Ese capítulo es tan hermoso. Dice el versículo 10: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, al Padre, y por quien todas las cosas subsisten, está hablando del Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está hablando ahora del Padre, está hablando del Hijo. Dice que le convenía al Padre, ¿qué cosa? En el versículo 10 también dale para atrás. Le convenía al Padre, que es la causa de todas las cosas, sabiendo que iba a traer muchos hijos para la gloria, perfeccionar por medio de aflicciones a su Hijo, que era el autor de la salvación de esos hijos que vendrían. Versículo 11.
Dice, porque el que santifica, ¿quién es el que santifica? Jesús. Y los que son santificados, ¿quiénes son los que son santificados? Nosotros. Jesús es el que santifica, nosotros somos los que somos santificados. Pero dice que tanto el que santifica como los que son santificados, que dice, de uno son todos. ¿Y quién es ese uno del que somos todos? El Padre. ¿Ok? Tanto el que santifica que Cristo como los que somos santificados con Cristo somos de uno, del Padre. ¿Qué dice luego? Por lo cual, y escucha, mira qué belleza, dígalo conmigo a la 1, a la 2 y a la 3 que dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarlos. Diciendo en el versículo 12, anunciaré, mira lo que le dice el Padre, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, verso 13. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, versículo 14. Y aquí mira qué lindo, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quiénes son los hijos? Nosotros, que somos hechos de ¿qué? De carne y sangre. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesús también decidió participar de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por medio de la muerte de Cristo, Dios Jesús pagó el rescate de nuestra vida y nos libra del poder de aquel que tiene el poder de la muerte. Mira lo que dice el 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Los creyentes, nosotros. No murió por los ángeles, murió por nosotros. Por lo cual, mira qué bello, verso 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Y para qué tenía que ser semejante a sus hermanos? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Qué cosa maldita. Entonces era necesario, mis hermanos, que Cristo se identificara en todo con sus hermanos, con aquellos a los que vino a rescatar. Por eso le dice a Juan en Mateo 3:15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Hermanos, Mateo 3:15 es el corazón de este sermón y de toda esta serie. Jesús no necesitaba bautizarse, hermano, pero lo hizo. Eligió hacerlo. Su obediencia no fue por necesidad, sino por identificación y sumisión. Esto nos lleva a 3 puntos importantes que quiero resaltar en esta mañana, y con estos 3 puntos vamos a culminar. El primer punto es el siguiente, léalo conmigo. Jesús se sometió al plan soberano del Padre. Ahora, ¿por qué Jesús se sometió al plan soberano del Padre? Para Jesús, escucha esto, obedecer al Padre era más importante que mantener su posición o su reputación. Por eso se metió en la fila de los pecadores sin ser pecador. Se humilló, se bautizó como los pecadores sin necesidad de hacerlo. Obedecer al Padre era más importante para él que su reputación o que su posición de hijo con H mayúscula. En su bautismo, el Hijo Santo y Perfecto con H mayúscula, porque hay una diferencia entre hijo con H mayúscula y los hijos con H minúscula. Porque el hijo con H mayúscula
mayúscula es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque es el único hijo que tiene la misma esencia y la misma naturaleza del Padre, porque es Dios. Los demás somos hijos con H minúscula porque somos hijos adoptivos. Pero hijos. En su bautismo, el Hijo Santo y Perfecto se puso en la fila de los pecadores y los imperfectos. Imagínense tanta humildad. No vino a colársele a la gente, no se metió entre medio de la gente y echó a un lado que aquí vengo yo. No dije yo soy un lado que aquí vengo yo. Yo soy el que vengo a salvarlo. No. Humildemente se paró en la cola y esperó su turno. La aplicación esta mañana es la siguiente: la obediencia al Padre nunca será vergüenza, sino honor. La obediencia al Padre nunca será vergüenza, sino honor. Y aquí viene la aplicación para nosotros. Muchos creyentes hoy entienden el bautismo como algo opcional. Piensan que el bautismo es opcional, que no, algo que no tengo que hacerlo. Lo hago si quiero, y si no quiero, no lo hago. Algunos rehusan bautizarse. Escucha esto. Algunos rehusan bautizarse porque dicen: ya yo fui bautizado de pequeño, por tanto no tengo necesidad de bautizarme de nuevo. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos lo han pensado? Levanta la mano. Me convertí y lo he pensado. No tengo que bautizarme porque ya me iba a bautizar de chiquito. La semana pasada les expliqué por qué para nosotros eso no es bautismo. Les di las razones. No las voy a volver a tocar. ¿Ok? Porque el bautismo bíblico realmente es para creyentes, no para personas que no han creído. Y el bautismo bíblico es por inmersión, porque es lo que la palabra bautismo significa. ¿Ok? Pero hay gente que dice: yo no tengo que bautizarme porque a mí me bautizaron de pequeño. Ven, escucha esto. Ven el tener que bautizarse como un insulto. Escucha esto, que me encanta. Ven el tener que bautizarse como un insulto, como un acto humillante. Y te voy a decir algo. En cierto modo, el tener que volver a hacerlo sí es un acto humillante. ¿Sabes por qué? Porque implica humillar tu ego. Implica humillar nuestro ego. ¿Acaso eso no fue lo que hizo Jesús? Humilló su propio ego. Fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? Por amor a nosotros, desde que decidió dejar su trono de gloria y meterse en el vientre de una virgen y nacer en un establo, en un pesebre que apestaba a caca de animales, porque eso es lo que apestaba. No nació en un hospital con alcohol, ni en un ambiente esterilizado, no. Nació en un ambiente sucio. El creador del universo es un pesebre. Desde ese día, desde el día que decide, mira, renunció a su propio ego. Y por eso el bautismo para nosotros también simboliza lo mismo. Es renunciar a mi ego, es renunciar a mi orgullo, porque implica morir a mi orgullo, porque implica morir a mis tradiciones, porque implica renunciar a mi antigua religión, porque implica renunciar a mis antiguas creencias, porque implica reconocer que lo que habíamos creído sobre nuestra relación con Dios y sobre nuestras creencias acerca del bautismo estaba equivocado, y no nos gusta reconocer que estamos equivocados. No nos gusta. No ha habido un escándalo en estos días porque el Papa por fin, después de tantos años, dijo que no se le podía llamar a María corredentora ni comediadora de nada, porque el único redentor y el único mediador era Cristo. Y hay un tremendo revuelo. Están los católicos, unos que sí, otros que no, otros que se quieren rebelar contra el Papa y se van a hacer. No se dan cuenta que diciendo eso se están haciendo protestantes. Pero pues cada uno con su tema. Porque cuando usted decide ser católico romano, usted decide, hermano, perdone que haga este paréntesis. Hay una cosa que el catecismo romano dice, y es que usted como católico romano, usted tiene que entregarle
su obsequio religioso al magisterio y al papa. ¿Usted sabe lo que significa obsequio religioso? Usted tiene que entregarle su intelecto y dejar que ellos piensen por usted en decisiones de fe, de práctica, de doctrina. Usted tiene que entregarse. Tan pronto usted dice, no, lo que papá está diciendo es mentira, yo te protestante, bienvenido al protestantismo. Porque se está revelando. Pero no queremos reconocer nuestros errores, no queremos reconocer que hemos estado en error. No queremos dar nuestro brazo a torcer. Próxima diapositiva. En cierto modo, escucha esto, en cierto modo las aguas del bautismo, léalo conmigo, son las aguas de la humillación. ¿No se humilló primero él? Son las aguas de la humillación. Por eso me encanta ese himno que dice, en las aguas de la muerte sumergido por Jesús. Mas su amor no fue apagado por sus penas en la cruz. ¿Qué más? Las aguas de la muerte, que son también las aguas del bautismo, son las aguas de la muerte. ¿La muerte a qué? A nuestro orgullo. Son las aguas de qué más? De la renuncia. La renuncia a ser nuestros propios señores. La renuncia a dirigir nuestros propios destinos. ¿Y qué más son? Son las aguas de la rendición, porque en ellas renunciamos al trono de nuestro corazón y nos rendimos al señorío de Jesucristo. El bautismo es un acto de obediencia. Hermanos, un acto de obediencia. Cristo obedeció hasta la muerte y fue exaltado hasta lo sumo. ¿Está entendiendo? Cristo obedeció hasta la muerte y fue exaltado hasta lo sumo. Próxima diapositiva. A estas personas que están aquí en esta mañana, si hay alguna, y dice que no se va a bautizar porque ya usted se bautizó, porque no tiene necesidad de hacerlo, aunque ya usted dijo que era creyente, a estas personas les digo en esta mañana, Cristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y tomó forma de siervo, siendo el creador de todo, por amor a ti, por venir a esta tierra a salvarte. Y tú no eres más que nosotros. Algunos otros proponen el bautismo diciendo, es que todavía no me siento listo. ¿Cuántos han dicho eso? Yo conozco a uno que se bautizó, pero la primera vez, no me quiero bautizar porque no me siento lista. No está aquí hoy, pero va a ver el video, así que ya sabe quién es. No me siento lista, pastor, para hacerlo. Te voy a decir una cosa. A ti que dices que no te sientes listo para bautizar, te quiero decir lo siguiente. ¿Acaso Jesús esperó a sentirse lo suficientemente pecador para bautizarse? No me siento listo, pastor, para bautizarme. Jesús tampoco se sintió, Jesús no se sintió lo suficientemente pecador para bautizarse, porque no era pecador. Sin embargo, lo hizo no por sentimiento, no por emociones, sino por convicciones. Por eso le dijo a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, la decisión de bautizarnos no es un deseo, no es un sentimiento que yo hoy siento que me quiero bautizar, pero mañana no. Es una decisión que se toma por convicción. ¿Me está entendiendo? Convicción. Lo que pasa es que los cristianos de hoy día somos muy wichiwachi. Si no sentimos los pelos parados, Dios no estuvo hoy en el culto. No sentí la presencia del Señor, Dios no estaba. ¿Quién te dijo que Dios depende de tus sentimientos o emociones? Dios se mueve por convicción y no siempre va a sentir. Toma decisiones y el sentimiento va a venir después. ¿Me está entendiendo? Sigo acá. Segundo punto en esta mañana. Léalo conmigo. Jesús nos da ejemplo de obediencia visible. El bautismo es un acto de obediencia visible y público. Jesús no se bautizó en privado. Él no fue en privado. No te metió allá en un estadio. Aquí, Juan, está bueno que me bautice aquí, que nadie me vea, pero tú sabes.
No. Él bajó desde Galilea. Se metió en la fila pública. Y públicamente, delante de todos, descendió a las aguas de bautismo en el río Jordán. ¿Cuál es la aplicación personal para esto, hermano? Léalo conmigo. La fe no es un secreto guardado en el corazón. Debe ser como demostrada en acciones concretas. Hermano, el creyente que ama a Cristo no se avergüenza de identificarse con Él mediante el acto del bautismo. Por medio del bautismo nos identificamos con Cristo, donde en su muerte, sepultura y resurrección. Termino con el segundo punto. No termino todavía, pero el segundo punto lo termino con esto. Si Jesús no se avergonzó de identificarse contigo, como dice el libro de Hebreos, al punto de que te llama su hermano, ¿te avergonzarás tú de identificarse con Él? ¿Te vas a avergonzar de Él? Tercer y último punto. Próxima diapositiva. Léalo conmigo. Cumplir toda justicia. Escúchalo. Cumplir toda justicia es vivir rendidos al señorío de Jesucristo. ¿Qué dice el primer bullet? Dice: cumplir con toda justicia significa hacer lo que es justo delante de Dios, no lo que más me conviene a mí. Es obediencia verdadera versus obediencia selectiva. ¿Qué es obediencia selectiva? Obedezco lo que me conviene y lo que no me conviene y lo paso por el acto del triunfo. ¿Me está entendiendo? Cuando decimos que Jesús es Señor de todo, o no es Señor de nada. Cumplir con toda justicia significa, hermanos, escucha, alinearnos con la voluntad de Dios. Debemos hacer lo que el Padre ha determinado como correcto, aunque no nos parezca necesario o lógico. Si el Padre lo dijo, aunque para mí no sea necesario, hay razón, me suena a mí que no es necesario. O lo que el Padre me está pidiendo no es lógico, aunque para ti no sea necesario, aunque para ti no sea lógico, si el Padre lo dijo, nosotros lo hacemos. ¿Me está entendiendo? Jesús no necesitaba arrepentirse, Jesús no necesitaba limpiarse del pecado, pero sí necesitaba obedecer perfectamente la voluntad del Padre. Lo justo delante de Dios, escucha esto, lo justo delante de Dios no siempre coincide con lo conveniente para nosotros. A veces obedecer a Dios significa hacer algo que no parece tener sentido inmediato, como perdonar aun cuando me duele. Tengo que perdonar. ¿Por qué tengo que perdonar, Padre? ¿Por qué? Porque tú sabes que me duele. Mira lo que me hizo. Eso no tiene ningún sentido lógico. Como servir aun cuando nadie nos note. ¿Cuántas veces hemos servido en la iglesia y nos hemos ofendido porque nadie notó el trabajo que hicimos? Nadie vio lo lindo que limpié las sillas hoy. Nadie vio lo precioso que dejé el piso. Es más, llegaron y me ensuciaron con esos zapatos llenos de tierra, me ensuciaron el piso. Nadie lo vio. Usted siga sirviendo, aunque nadie lo vea. Eso no tiene lógica. No tiene lógica aquí. Pero en el reino Dios sí ve. Y al final lo que importa es lo que el Padre ve. ¿Qué importa que los demás no lo vean? Esto también incluye bautizarte, aunque te dé temor, aunque te dé vergüenza o pienses que no lo necesitas. Es en esos momentos, hermanos, que nuestra obediencia se pone a prueba, porque cumplir con toda justicia no es hacer lo que se me hace más cómodo a mí espiritualmente, sino lo que Dios dice que es correcto, aunque desafíe mi lógica y mi comodidad. Y el segundo bullet, ¿qué dice? Cumplir con toda justicia, dice allí lo siguiente: para Jesús, el bautismo, ¿qué marcó?
marcó el inicio de su ministerio, pero para nosotros marca el inicio de una nueva vida. La aplicación personal. El bautismo no es un fin en sí mismo, sino el comienzo de una vida de obediencia. Hermanos, el bautismo no marca la meta, no es la meta, es el punto de partida. Hay gente que piensa que bautizarse es el fin de la vida cristiana. Vienen aquí, se convierten, cogen las clases de bautismo, las sumerjan en el agua y nunca más le vuelves a ver el pelo por la iglesia. Porque ya me salvé. Ya estoy salvo, ya de la meta del bautismo. Después del bautismo ahora ya no importa. Ya sigo adelante. Hermano, mucha gente piensa que bautizarse es como graduarse de la fe. Es la graduación. ¿Para dónde va para la graduación? Le falta la toga y el birrete. Piensan que el bautismo lo que le falta es toga y birrete. Piensan que es el último paso después de creer. Pero bíblicamente hablando, el bautismo es el primer acto público de obediencia del creyente. Bautizarte no te salva, pero te muestra como alguien ya ha sido salvado. No pospongas lo que el Señor te manda hoy. Y con esto concluimos. Vamos nuevamente a Mateo 3, de 15 al 17. ¿Cómo termina el versículo 15? Después de que Juan se nos pone a Jesús y le dice: no te puedo bautizar, bautízame tú a mí. Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cómo termina el versículo 15? Entonces le dijo. ¿Qué dice el versículo 16? Miren lo que pasa ahí. Próxima diapositiva. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Y qué pasó, hermano? Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y mira lo que pasó aquí. Mira lo que pasó, para que vea que el Padre estaba complacido con lo que Cristo hizo. No tenía lógica. No había ninguna lógica, no había necesidad de que Él lo hiciera. Él era santo, Él era perfecto, pero dijo: déjame bautizarme porque conviene que lo haga, porque tengo que cumplir con la voluntad del Padre. Y cuando Jesús hizo eso, por 18 años había estado en el anonimato, por 18 años no había hecho nada que fuera sobrenatural o milagroso. Pero por 18 años no hizo nada diferente, vivió como un ser humano normal, pero ese día, cuando descendió las aguas de bautismo, el cielo se abrió sobre él. El Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma. Y una voz habló desde los cielos y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No tenía necesidad de hacerlo, pero él sabía que tenía que hacerlo porque era la voluntad del Padre. Y el Padre lo exaltó públicamente. Vio como las tres personas de la Trinidad estaban allí juntas ese día. El Hijo estaba cumpliendo en obediencia. El Espíritu viene sobre él como paloma. Y el Padre lo confirma desde el cielo como este. Él es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Hermanos, Jesús no necesitaba el bautismo. Estoy terminando con esto. Jesús no necesitaba el bautismo, pero se metió en la fila de los pecadores y participó del bautismo como cualquier otro hijo de vecino. ¿Y sabe para qué, iglesia? Para identificarse contigo. El autor de Hebreos nos dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Por lo cual debía ser en todo
semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús no necesitaba el bautismo, pero lo hizo para identificarse contigo. En cambio, tú sí necesitas el bautismo para identificarte con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Hoy, el mismo Señor, escucha esto, hoy el mismo Señor que se puso en la fila de los pecadores te llama a dar el paso de obediencia, no por obligación, no para complacer al pastor o a los hermanos, sino por amor a Cristo Jesús, tu Señor, quien te amó y se entregó por ti, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Inclinémonos. Padre bendito, gracias te damos por ese maravilloso ejemplo de humildad y de obediencia perfecta que es Cristo Jesús. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que si alguno aquí en esta mañana, Señor, ya ha creído en Jesucristo, el Evangelio, el querigma, el Evangelio ya ha sido presentado, ha sido divulgado, ya lo conoce que Jesús murió por su pecado. Señor, han recibido a Cristo, saben, Señor, que tienen la vida eterna, pero todavía luchan con el sentimiento. Señor, bautizo, no bautizo. Yo te pido, Padre amado, que este día la palabra tuya, Señor, de alguna manera haya penetrado en los corazones de mis hermanos que aún no han tomado la decisión de bautizarse. Señor, te pido, Padre amado, que los ayudes a comprometerse, a dar el siguiente paso, que es el acto de fe, de descender a las aguas del bautismo para identificarse con tu Hijo Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. En esta mañana, todo el mundo con los ojos cerrados, voy a hacer 2 llamados solamente. 2 llamados. El primer llamado es a la conversión. Si tú estás aquí en esta mañana y hoy te has dado cuenta de que tú has vivido de espaldas a Dios, de que has vivido ofendiéndole, te has dado cuenta de que tú has pecado contra Él y tú quieres arrepentirte de tus pecados, porque hoy tú has entendido que Jesucristo, el precioso Hijo de Dios, murió en la cruz en tu lugar, tomó tu lugar, murió por ti, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día, y hoy quieres dar el paso de fe, de decir: Señor Jesús, yo te necesito, sálvame, sálvame, sálvame. No tienes que hacer una oración complicada, simplemente ahí donde está, dile: Señor, sálvame, rescata. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste por mí, yo creo que yo he pecado contra ti, yo he ofendido, yo te he ofendido. Mis pecados te han escupido en la cara, pero yo me arrepiento de mis pecados. Yo quiero que Jesucristo sea mi Señor. Si en esta mañana tú quieres que Jesucristo sea tu Señor, pero tu Señor de verdad, no un Señor a medias, no un Señor al que tú obedeces convenientemente, lo que sí te gusta y lo que no te gusta no, porque acuérdate de algo: Jesús es el pan de vida. Y del pan de vida nos comemos todo, aún esas partes que son tostadas y secas, no las comemos porque Él es el pan de vida. Porque ¿a quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Si en esta mañana tú quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, simplemente ahí donde está, no tienes ni que abrir los ojos y no quiero que nadie mire, pero simplemente levanta tus manos allí donde estás y hazme señal para saber que el Espíritu Santo está trabajando con tu vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te presento a estas personas, Dios, que han estado en sus manos. Tú los conoces por nombre y apellido. Señor, te doy gracias por su vida. Yo sé que tú estás obrando en sus corazones, Espíritu Santo.
Yo te pido, Dios, que tú los marques, que los selles, Padre, como propiedad tuya, que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre ellos en este día con poder. Señor, Padre amado, y Señor, marque esa palabra profundamente en sus corazones, Señor. Gracias, Padre amado, porque tu palabra dice, Señor, que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él como ellos han hecho hoy, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No necesitamos cosas extraordinarias, Señor, simplemente que es tu palabra. Todo aquel que creyere, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ellos hoy han invocado tu nombre, Padre. Gracias. Y el segundo llamado es para aquellos que ya han hecho profesión de su fe en Jesús, de alguna manera. El Espíritu Santo ha venido trabajando en sus vidas. Y hoy con la palabra se han dado cuenta de que tienen que tomar el paso de identificarse con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Si ese es tu caso, tú quieres ser bautizado en agua por inmersión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ahí donde estás, hazme señal con tu mano. Nadie mira, no quiero nadie, lo único que voy a querer soy yo. No porque yo sea especial, sino para yo saber. Pero si ese es tu caso, hazme señal. Si no hay nadie, damos por terminada esta sección y vamos a orar, dándole gracias al Padre, dándole gracias al Padre por su amor, su victoria, por la gracia que ha demostrado hoy a nuestra iglesia. Padre, estamos agradecidos, Señor, Padre amado, porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, dice la Escritura, Señor. Padre amado, hay gozo en los cielos en este día, y nosotros como iglesia nos gozamos también, Padre amado, por cada persona, Señor, que ha hecho, Padre amado, que ha dado señal, Padre amado, de que quiere hacer profesión de fe y de que quiere creer en ti. Jesús, glorifícate en sus vidas, en el nombre de Cristo oramos, Padre. Amén y amén. Hermanos, hoy no va a haber clase bíblica, ya la clase bíblica se terminó. No tenemos clases hasta enero 4. En enero 4 volvemos a retomar la escuela de formación bíblica. Vamos a continuar con la segunda parte de los estudios que llevábamos. Sí hay unos anuncios, y el anuncio que hay es el siguiente: el 24 de noviembre, el domingo que viene, no el de arriba. En 2 domingos vamos a tener el servicio de acción de gracias junto con la iglesia americana y la iglesia haitiana. No sé si se dieron cuenta que ya los haitianos no están abajo, ya se mudaron, tienen un local nuevo, que están alquilando, lo que construyen el templo de ellos, pero van a estar con nosotros el domingo 23, creo que. ¿Okay? Ese día va a haber almuerzo, vamos todos tienen que reunirse, yo no sé si con Rudy o con quién, todavía no sé si han hecho coordinando algo, pero tienen que coordinarlo algo. ¿Ok? Noche de hombres y de mujeres, eso ya raro. Casa de oración el 29 de noviembre en la casa de tu hermana Bertina. Casa de oración 29 de noviembre en casa de Bertina. ¿Ok? Y tengo que cuadrar porque no sé cuándo. Yo estoy libre ese fin de semana, no estoy seguro. Pero va a haber este mes, va a haber de nuevo este taller de maestro. Tengo que decir que estoy libre ese mismo día para hacer ese mismo día. Y acuérdense del diciembre 6. El Winterfest. ¿Tienes algo que decir? El lunes, mañana con el favor de Dios, mañana hay clases de inglés como segundo idioma. Vino la hermana Andrea, que me sorprendió de verdad. No sabe la alegría que me Andrea, no sabe la alegría que me dio verte el lunes. Pues yo estaba solo con la maestra y esas 2 muchachas. Pero vi a Andrea y vi que así nos abrió. Muchas gracias por Andrea. Todo lo que quieran venir a la clase de inglés conversacional, de inglés como segundo idioma, es completamente gratis. ¿Okay? Es de 6 a 7 de la noche. A las 6. Dime, hermano. Venga acá. La hermana Antonia, te iba a decir. Somos, hermano. El tercer domingo de. ¿Cuándo es, hermano? 19.